Bueno, si bien hemos hablado de Europa mucho rato y todo eso, ya en Colombia tenemos esta tecnología de la pila estática. Bueno, o sea, allá en Colombia, digamos que desde hace muchos años, o sea, universidades han hecho experimentos con la parte de pila estática que yo conozca, pues no conozco que lo tengan con el control automatizado de la parte de oxígeno, que es realmente donde está el corazón y la diferencia de este sistema. Lo que tenemos en Colombia más que una planta, o sea, es una pequeña prueba, que es lo que tenemos, pero de todas formas es una prueba industrial porque es una pila completamente escalable y replicable de 90 metros cúbicos. Se tienen proyectos reales en la transformación de grandes volúmenes de desechos orgánicos. Existe la tecnología, la logística y la maquinaria para la descomposición de todo este material. Simplemente faltan las voluntades y las decisiones de quienes están al frente de las empresas generadoras de estos residuos. Con este sistema que nosotros estamos proponiendo, se tiene una trazabilidad completa desde el primer día en que se arma la pila. Entonces vamos a tener qué es lo que está pasando en la temperatura, cómo va subiendo, qué va pasando con el oxígeno, cómo está esa demanda, cómo va reduciéndose esa materia orgánica, cómo se va estabilizando, o sea que es una parte muy importante para que al final de las 4, 5, 6, 7, 8 semanas de proceso, o sea, porque digamos que un proceso de 8 semanas ya es un proceso de un compost completamente maduro, que con este sistema puedes alcanzar un Rotegrade 4 o 5. ¿Por qué digo que es importante con este proceso? Porque tú con otro proceso, cualquiera de los que se tengan en el mercado, puedes alcanzar en 8 semanas un Rotegrade 2 o 3. Entonces ahí es donde radica, digamos, la eficiencia de tener un oxígeno controlado. Cuando uno compara esta metodología contra microorganismos o contra lombrices, ¿cómo es el comportamiento? A ver, con respecto a la parte de lombricultura, o sea, la lombricultura es un proceso que no es a una escala industrial o de grandes volúmenes, porque si no serían procesos muy largos y a unos costos demasiado altos. Este es un proceso que puede ser un pretratamiento para luego seguir con la parte del lombricultivo. Y con respecto a la parte de los microorganismos, o sea, de todas las plantas que yo he visitado con este tipo de tecnologías, en ninguna hay aplicación de microorganismos. Básicamente porque todos los residuos orgánicos, la materia orgánica, ya tiene los microorganismos que requiere para poderse degradar. Lo único que se necesita es darle las condiciones para que pueda hacer su trabajo. Y esas condiciones básicamente, ¿qué son? Oxígeno y ya la temperatura, ya como consecuencia, las mezclas de las que hablábamos, todo ese tipo de cosas de la porosidad, pero no se requiere aplicar microorganismos y eso, digamos que cuando uno mira a largo plazo es exponencial los ahorros que supone. Diana, entonces aquí tenemos una solución como a las grandes granjas avícolas, a las porcícolas, a las grandes empresas productoras de café. Tenemos una solución para todos ellos y no solamente para ellos, sino a toda la parte que genere residuos sólidos orgánicos en cantidades industriales. Y si no son industriales, es buscar la combinación de esos materiales, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro y entre todos se tiene la mezcla que se requiere. Diana, pues le agradecemos mucho por atendernos y vemos que hay un potencial muy grande en esta metodología. Muchas gracias. Esperemos que sí se pueda avanzar. Compostar los desechos orgánicos en las explotaciones rurales y aún en los conglomerados urbanos se convierte en una fuente de ingresos con la elaboración y comercialización de abonos para la agricultura y de paso un alivio en la disminución de contaminación del planeta. Camino al agro. Alta Genética. Con el patrocinio de Marcar Ganadería y Genética Global. La industria ganadera colombiana, de cara a los tratados de libre comercio y de exportación, necesariamente tendrá que implementar cruces de su ganadería Brahman con razas europeas. La raza Angus ofrece una de las mejores alternativas para ser exitosos y poder ofrecer carne de alta calidad al mundo. Vamos a hablar de la importancia del ganado Angus con el Brahman. Sí, señor. Tenemos que recordar que el 95% del ganado que está en Colombia
tiene cruces con las razas cebuinas. Uno de ellos es la raza Angus, en el cual encontramos cuando se cruza el Angus con el Brahman, el Brangus, que es un animal muy específico para adaptarse a climas calientes, al trópico, que resiste altas temperaturas, que el ganado cebú le da esa rusticidad, le da esa capacidad de estar en tierra caliente para que sea resistente a todos los parásitos externos, a las temperaturas, y lógicamente le coloca el vigor híbrido que hace que convierta mucho más carne y se adapte al trópico. Bueno, esto es una cosa que apenas como que está despertando porque la gente le tiene como cierto resquemor a estas razas oscuras en climas cálidos. Las razas europeas con las razas índicas, como es el ganado cebú, es un cruce perfecto, no solamente en el ganado Angus, sino en todas las razas. Pero para poder vivir en el trópico y poder producir carne de excelente calidad con ganados europeos, necesariamente tenemos que utilizar ganados cebuinos. ¿Cómo han recibido los carniceros, los que ya comercian la carne directamente, este tema del cruce? Definitivamente con muy buenos ojos, con muy buena aceptación. No nos los hemos inventado aquí en Colombia, viene de otros países del mundo. Si ustedes miran, el ganado Angus es una de las mejores carnes del mundo, unas carnes que están completamente certificadas y que son muy bien pagas en los supermercados, en los restaurantes, y este cruce con el ganado cebú le da un campo mucho mayor que se puede adaptar al trópico, a los climas calientes. La raza bovina Angus representa una gran oportunidad y una gran posibilidad de mejoramiento de la ganadería colombiana, al introducir características muy deseables como son rápido crecimiento, ganancias extraordinarias de peso y rusticidad. Su combinación con la raza Brahman predominante en el país produce unos animales excepcionales en la producción de carne en cantidad y calidad. Marcar Ganadería, especializada en genética Angus. Contamos con el mejor semen de toros probados adaptados al trópico, embriones y los mejores ejemplares producto de transferencia y reproducción natural. Angus, raza líder en la producción de carne de alta calidad, incrementa la productividad de la ganadería. Marcar Ganadería, Angus, 100% tropical. Genética Global. La más avanzada tecnología para garantizar máxima calidad seminal. Contamos con alta genética que garantiza los mejores niveles de eficiencia. Mejora su ganadería con razas bovinas de alto desempeño. Genética Global, el especialista en carne. Camino al agro. Tecnología para el campo. Con el patrocinio de Ferragro. Instalación técnica de la cerca eléctrica. Equipo básico. El equipo básico de una cerca eléctrica es el mínimo necesario para su normal funcionamiento. Comprende el impulsor o energizador, ya sea de 110, 12 voltios o dual, la cuchilla doble tiro, el desviador de rayos y entre 4 y 6 varillas Copperwell como mínimo para establecer el sistema de descarga a tierra de la cerca. Este factor es determinante para el correcto funcionamiento a través de toda la longitud de la misma. El impulsor va conectado en sus puntos de contacto positivo y negativo a los 2 tornillos superiores de la cuchilla doble tiro. Esta, a su vez, estará atornillada a la pared después del impulsor. Del tornillo derecho medio de la cuchilla doble tiro sale la línea de corriente opositiva a la cerca que empata con el tornillo superior interno del desviador de rayos, colocado preferiblemente en el primer poste o estacón, siempre en cable aislado para no correr el riesgo de atracción de rayos entre el desviador y el impulsor. El tornillo medio del lado izquierdo de la cuchilla doble tiro se puentea con los 2 tornillos inferiores de la misma con cable rígido número 8, para empalmarlo con las varillas Copperwell, que se entierran totalmente en el lugar más húmedo posible cercano a la instalación del equipo y mínimo a 3 metros la una de la otra, cuidando además que hayan por lo menos 10 metros de distancia entre la masa del impulsor y la del desviador de rayos y la masa a tierra de la casa, o cualquier otra masa que pueda existir.
Del tornillo superior opuesto del desviador de rayos se desprende la corriente a la primera línea de la cerca, bien sea en cable aislado o en el mismo alambre R1070, con que se va a construir la cerca eléctrica. De cualquiera de los dos tornillos inferiores del desviador se conecta la masa del mismo, teniendo en cuenta las mismas recomendaciones dadas para la masa del impulsor. El impulsor debe ir conectado a un supresor de picos que le permita garantizar la estabilización de la corriente en zonas rurales, debido a la continua fluctuación. Este a su vez irá conectado a un toma de 110 voltios. Cuando se trabaja con energía a 12 voltios, se usan las mismas características de conexión del equipo básico, cambiando únicamente la fuente de alimentación de 110 voltios por una batería estacionaria, que puede ser cargada con un panel solar. El panel por lo general se instala en el techo de la casa en dirección norte-sur y con una inclinación de 10 grados para su autolimpiado con la lluvia. Sobra decir que no debe existir ninguna interferencia o sombra entre el área del panel y la radiación solar a ninguna hora del día, pues esto incidiría negativamente en la carga de la batería. Para la conexión del panel a la entrada del regulador debe tenerse muy en cuenta la polaridad de la corriente, pues se corre el riesgo de estropear los accesorios eléctricos si se colocan trocados los polos. Para comprobar la polaridad de la corriente se utiliza un multímetro, el cual le indicará en la pantalla digital los 12 voltios en signo positivo en caso de hacer bien hecha la conexión. El marco del panel solar debe estar conectado con una varilla Copperwell y el polo negativo de la batería con el cable número 8 de cobre. El regulador de voltaje, aparte de las dos entradas del panel, tiene también entrada para la batería y la línea de consumo de 12 voltios, en donde se conectan los diferentes accesorios al sistema. Previo cálculo de su gasto diario en amperios y de acuerdo al batiaje del panel a utilizar, todos estos puntos de contacto se componen de dos orificios de entrada marcados con el signo menos por la línea negativa y más para la positiva. El lugar elegido para hacer la instalación del equipo básico debe ser cubierto, de fácil acceso en cualquier momento, especialmente en caso de tormentas eléctricas y preferiblemente que no sea habitación de seres humanos. Camino al agua.